Buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa En Contexto con Félix Montán, correspondiente a este jueves 23 de mayo del año 2024, es decir, a 4 días de celebradas las elecciones presidenciales y congresuales de este año, donde el Partido Revolucionario Moderno estuvo una contundente victoria en estas elecciones, logrando aglutinar lo que se llama mayoría calificada en el Congreso Nacional. Eso quiere decir que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados obtuvieron cerca de 150 diputados y 29 senadores, es decir, más de las 2/3 partes que se necesitan para aprobar cualquier ley, sea orgánica o no lo sea. Es decir, que el PRM y sus aliados en el Congreso Nacional tienen todos los votos para aprobar cualquier ley sin la concurrencia o sin el voto de la oposición. ¿Eso es bueno? Sí, en cierto sentido es bueno, porque ganar es muy bueno. Ahora, tienen que saber manejar esa gran mayoría que tienen en el Congreso Nacional para que eso no se les revierta en su contra. Eso es lo que tienen que hacer, manejarse con prudencia, manejarse con mesura y no aplastar a la oposición y no escuchar los planteamientos de esta. En pocas palabras, el gobierno, y eso lo han expresado legisladores, eso lo han expresado en el propio tren gubernamental, de que se van a manejar con el criterio del consenso y la concertación. Hablando de eso, ya el presidente Luis Abinader, que había prometido que pasadas las elecciones iba a convocar a sus contrincantes para tener una reunión, ya ha sido convocado o ya se reunieron Luis Abinader con Leonel Fernández y con Abel Martínez. Hay que decir que eso ha sido una reunión, no una reunión para consensuar nada por el estilo, porque no es tiempo de eso, pero sí un gesto de cortesía del primer mandatario con sus adversarios, los que discutieron con él o los que estuvieron en la contienda electoral con mayor participación, que lo fue el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Durante este programa vamos a analizar la situación de los tres partidos. Primero vamos a comenzar con el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el más perdedor, luego con la Fuerza del Pueblo en el segundo bloque y terminaremos analizando la situación del Partido Revolucionario Moderno. En torno al Partido de la Liberación Dominicana, muchos se preguntan qué pasó con el PLD, que de tener un 38% en las elecciones del 2020, ahora su votación baja a un 10%. Para decir dónde están los votos del PLD, no hay que ser un mago. Los votos del PLD están una parte en la Fuerza del Pueblo, una parte en el Partido Justicia Social y una parte en el PRM, y la otra se quedó en sus casas y no fueron a votar. Eso es lo que ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido tan golpeado, tan desacreditado, tan perseguido, que lograron desmoralizar a muchos de sus miembros de todos los niveles, tanto de abajo, del medio, como de arriba. Es decir, tanto de las bases, dirigentes de base, dirigentes medios, como dirigentes de la cúpula. Lograron desmoralizarse debido a la persecución por parte del del Ministerio Público y por otra cosa. Pero hay algo que no se puede dejar de decir del Partido de la Liberación Dominicana, y es lo siguiente: el Partido Revolucionario Moderno, antiguo PRD, duró 16 años ininterrumpidos fuera del poder y soportaron de manera valiente y estoica. Sin embargo, los PLDistas, que duraron 16 años
en el poder, desde que salieron, muchos de ellos se vendieron como chivos, cerdos y gallinas. Y eso no se puede dejar de decir. ¿Por qué? Porque muchos de esos dirigentes del PLD se acostumbraron al poder y muchos, valga la redundancia, terminaron yéndose para el poder. Además de que salieron del poder en medio de una división donde el líder más carismático del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, se fue con una parte del PLD y logró sonsacar a una parte importante de esos dirigentes que se fueron con la fuerza del pueblo. Entonces no hay que ser un mago para saber qué pasó con el PLD. Entonces, mucha gente dice que Abel Martínez es un candidato malo. Si a mí me ponen a definir a Abel Martínez en estos momentos, le digo, Abel Martínez es un tipo brillante, capaz, trabajador, que quiso remolcar un barco que se estaba hundiendo y no pudo salvarlo. Eso es todo. El PLD era un barco a la deriva, un barco hundiéndose, llega Abel Martínez, no pudo salvarlo y esto pasó. Pero eso no es culpa de nadie en particular, sino de todos, sobre todo aquellos que no fueron capaces de soportar y mantenerse leales y ser gratos con el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy ese partido está en el filo de la navaja de convertirse en un partido minoritario debido a la actitud de sus dirigentes y de muchos de sus miembros de la parte media y baja. En el PLD no se sabe dónde está la mayor cantidad de culpa, porque hay culpa por donde quiera. Sin embargo, hay que felicitar a esos más de 400,000 PLDistas que, a pesar de esa tétrica situación del Partido de la Liberación Dominicana, se mantuvieron fieles y el 19 de mayo fueron y votaron por el Partido de la Estrella Amarilla y la Bandera Morada, creado por el profesor Juan Bosch. Mis felicitaciones para los que resistieron, para los PLDistas de la resistencia. Eso hay que valorarlo. Ahora vamos a entrar ya en lo que es la parte actual después del proceso electoral, y es cuando el presidente Luis Abinader comienza con su proceso de concertación, llamando a reunión a los líderes o a los ex candidatos de las pasadas elecciones. Vamos a ver un trabajo en torno a eso. Le hablé que yo en los próximos días quería, a disposición de ellos, que nos informaran el momento más disponible, tanto para ellos como para nosotros reunirnos. Así lo informó el lunes el presidente Luis Abinader poco después del triunfo en las elecciones de domingo y de recibir reconocimiento por parte de Leonel Fernández y Abel Martínez. La primera reunión de Abinader será con el expresidente Leonel Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia a las 8 de la noche. Una hora después, a las 9, Abinader será recibido por Abel Martínez en un lugar privado. Y el presidente Luis Abinader tiene una visión clara de los temas a discutir con la oposición. Y el mensaje es nosotros retomar los grandes acuerdos que nosotros llevamos al CES, de las cuales una parte se ha avanzado, yo diría en un 20%, y lo otro, ahí nos tomó también la carrera política, los temas, y entonces no pudimos avanzar. Esos acuerdos prácticamente tienen todas las áreas, desde seguridad ciudadana, migración, seguridad social, y ese va a ser nuestro objetivo. Una posible reforma de la Constitución no estará excluida de la reunión de Abinader con Leonel Fernández y Abel Martínez, ex candidatos presidenciales de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Ya también yo he hablado sobre nuestro deseo, estrictamente, y se lo quiero manifestar y comprometerme también con ellos, de las áreas donde quiero que haya una modificación a la Constitución, que es en el área de poner cada vez más difícil cambiar
los términos de elección del presidente. Y lo otro, lo del Ministerio Público Independiente, y sobre eso también quiero hablar con ellos y comprometernos en ese sentido. Leonel Fernández ha dicho que la fuerza del pueblo estará del lado de la población. Le decimos que no le vamos a desamparar, que la fuerza del pueblo seguirá defendiendo nuestra Constitución, nuestra democracia e institucionalidad. El presidente Luis Abinader ha asegurado que el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno no impondrán su mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para la aprobación de reformas que necesita el país. Resultados de las elecciones de domingo apuntan que el PRM obtendría en el Congreso Nacional la representación de 144 diputados y 29 senadores. Franklin Puello. Bueno, ahí está el planteamiento del presidente Luis Abinader, que va a tratar o que trató ya con los ex candidatos presidenciales de las elecciones del 19 de mayo. Vamos a ver cómo los diputados reaccionan en torno a esa convocatoria o cómo ellos estiman que es para el país la concertación entre los líderes políticos. Gracias, buenas tardes. Con la anunciada reunión del presidente Luis Abinader con los ex candidatos de la oposición, se comienza el camino de la concertación que había sido anunciado por el presidente previo a la realización de las elecciones del pasado domingo. Según el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Bueno, y su aliado Pedro Martínez de Alianza País, ese encuentro es favorable para la democracia dominicana. Nosotros lo vemos como muy aceptada la decisión del presidente de convocarlo a todos y le invito a ellos a participar porque los políticos y ellos que son los líderes políticos, en cada quien en su escala, tendrán la responsabilidad de llevar el país por buen camino. Visitar a los líderes que participaron, independientemente del resultado que obtuvieron, fue lo que hizo en el periodo pasado. Inclusive visitó a todos aquellos que participaron como candidatos sin importar el porcentaje que obtuvieron. En ese tenor también opina el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Jaco Alberti, al indicar que es tiempo de aunar esfuerzos para gobernar en favor del país. Bueno, yo creo que una buena democracia debe ser positivo, porque ya pasó el proceso y el pueblo le dio su mayoría y le dio de nuevo la posibilidad al señor presidente de que nos gobierne por 4 años más. Ahora lo que tenemos que abocarnos los políticos, los ganadores y los perdedores, es hacer un buen papel que vaya en beneficio de la democracia y sobre todo de la economía de nuestro país. El presidente Luis Abinader había dicho que luego de pasar las elecciones se iba a reunir con los líderes de oposición. De acuerdo a diputados de diferentes bancadas, ese tipo de encuentro es bueno para la democracia del país, porque es tiempo de concertar los grandes problemas por lo que atraviesan los dominicanos. Bueno, ahí está la reacción de los diputados apoyando la reunión del presidente Luis Abinader con Leonel Fernández y Abel Martínez. Miren, el presidente de la Cámara de Diputados dejó claro que se manejarán con mucha prudencia ante la mayoría obtenida durante el proceso electoral del pasado domingo, porque una actitud avasallante del gobierno con la oposición política y no escucharla a la hora de tomar las grandes decisiones en el Congreso Nacional podría ser muy pernicioso para el país, pero sobre todo para el partido de gobierno, porque los dominicanos le pueden pasar factura. Hay que tener cuidado cómo se manejan y eso parece que está en el sentir de los legisladores de que va a haber concertación. Vamos a ver las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que a su vez fue uno de los diputados más votados del Partido Revolucionario Moderno. Veamos. Alfredo Pacheco es partidario de que reine el consenso en el manejo de la agenda legislativa y
y llama al PRM a asumir con humildad la mayoría en el Congreso. Nosotros debemos patrocinar una gran ola de reforma, el presidente Luis Abinader lo ha dicho, y debemos actuar con responsabilidad y obrar con responsabilidad con relación a la reforma fiscal y a otras. Lo que no podemos hacer es, atento a la mayoría que tenemos, es a nosotros comenzar a tomar decisiones unilaterales. De manera que el país espera de nosotros actuación ponderada, moderada. Legisladores de la oposición advierten la responsabilidad que representa que una sola organización política tenga mayoría calificada en el Congreso Nacional, posición que es respaldada por el actual presidente de la Cámara de Diputados. El senador reelecto por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y el diputado reelecto Gustavo Sánchez entienden que la mayoría que tiene el PRM en el Congreso Nacional para aprobar las leyes debe ser legitimado con la oposición. Si hacen todo avasallando, porque lo tienen la mayoría, en 4 años el pueblo le va a pasar factura. De modo que tener mucho poder también es peligroso, porque depende de cómo se maneje el gobierno con ese poder que tiene, porque la población te observa y cada 4 años hay un proceso electoral. Sin embargo, para legitimar las decisiones que se tomen, tiene que estar la oposición. Tiene que estar la oposición. De lo contrario, se convertiría en partido único, que no es bueno para la democracia. Ellos deberán saber que con todo ese poder congresual que tienen, pudieran hacer lo que les dé la gana. Ahora, sin embargo, el pueblo puede cobrarle si efectivamente no consensúan los proyectos que la sociedad está demandando. Como parte del reto que enfrentará el PRM, está lograr el consenso para las reformas pendientes de leyes, las cuales llevan décadas sin ser aprobadas en el Congreso Nacional, como el Código Penal, la reforma constitucional y la reforma fiscal. Bueno, ya ustedes pueden ver el ánimo que hay entre los diputados o los legisladores del Partido Revolucionario Moderno luego de lograr la mayoría calificada en el Congreso Nacional. De esta forma llegamos a una primera pausa en este su programa En Contexto.